Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues aquí encantados, como siempre les digo, de compartir con ustedes este tiempo de televisión. Han visto, el formato es el escaparate, por lo tanto, quiere decir que vamos a hablar de empresas, negocios, motor económico, emprendimiento, comerciantes o economistas, ¿verdad? Pues también, o de consulting, asesorías de empresarios, o de los que nos dicen cuando hacemos un negocio y no nos cuadran las cuentas, digo, a ver, ¿a quién me tengo yo que buscar? A un consulting. Pues ahí están ellos. En este caso tenemos la suerte de contar con Francisco Lozano Fernández, que es el CEO del Área Financiera, una firma española y malagueña, por supuesto, especializada en la gestión financiera de empresas a nivel nacional e internacional. Y además, señores, estoy leyendo casi sin gafas. Francisco, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, encantado de estar Así con que, área financiera. ¿Qué es área financiera? Vamos a empezar por ahí. Muy bien. Bueno, Área Financiera es nuestra consultora especializada en el área financiera, jurídica de empresas. Cada vez nosotros empezamos un poco con la especialización financiera, pero nos dimos cuenta rápidamente que era imposible desconectarla del mundo bancario y el del mundo jurídico, en especial del mundo mercantil y de la planificación patrimonial y fiscal. Entonces, sí, un poco lo que yo, mix. Un poco lo he dicho al principo, ¿no? Sí. He hecho así con la cabeza agachada. ¿Qué hago? Acudimos a vosotros, ¿no? Sí, sí. Bueno, y Francisco Lozano Fernández, CEO de Área Financiera, bueno, porque no solamente tienes esta empresa, también... tenemos varias consultoras. Claro, también que en eso vamos a hablar también de lo de la segunda oportunidad, sí. Que teníamos un debate antes de empezar el programa. Dice, es que esto de la ley de la segunda oportunidad es algo que no está muy conocido. Yo entendía que sí, pero como él se dedica a esto, seguramente que no. Pues Francisco Lozano Fernández también es fundador de A Tu Lado, y sí, otra empresa, sí, donde ahí inciden mucho en la ley de la segunda oportunidad, sí, ¿no? Bueno, A Tu Lado realmente no es una compañía, no es una empresa, no es un CIF, sino es una iniciativa, una especie de es que no me gusta decir A una Tu marca. Lado, eso queda como, oye, tranquilo que estoy yo aquí, ¿no? Que yo te ayudo. Bueno, es que, claro, es que la gente que de marketing que hizo eso, la verdad es que lo hizo muy bien. A nosotros sí, la verdad mucho, que sí. Nos gustó mucho porque la verdad es que si algo se necesita en los tiempos y en los tiempos transformadores, yo, en fin, no quiero irme por los cerros de Úbeda. Te puedes ir, nos pilla cerca. Sí, nos pilla relativamente cerca, tengo buenos amigos allí. En este mundo de transformación hay que estar a tu lado, quiero decir, hay que estar muy cerca unos de otros. Un mundo de grandes compañías corporativas que yo viví y conocí relativamente bien, está transformándose, está cambiando, se está desapareciendo, y ahora aparece un mundo nuevo donde lo local, en tensión siempre, claro, y en relación siempre con lo global, prima, tiene cada vez más importancia, y ese local tiene mucho... a tu lado, la cercanía, la empatía. La cercanía, la empatía, el producto local, el saber local. Nosotros siempre procuramos trabajar tipo, como ahora decimos, boutique, es decir, nada de grandes producciones, sino algo muy relacionado y muy vinculado con la persona. Entonces, me decías la segunda oportunidad, y si me permites un minuto, porque lo considero... Vamos a hablar de ello luego. ¿Me permites? Por favor, perdón. Porque vamos a hablar bien, porque hay aquí, porque parte de tu gran trabajo has incidido mucho. Pero primero quiero saber quién es Francisco Fernández. Lozano Fernández. Eso, sí. Lo he dicho. Bueno, pues nada, yo... ¿Abogado, economista? Sí, abogado, economista, ¿Dónde sí. estudiaste? Yo estudié en Madrid, estudié en Madrid, en primero inicié Derecho y luego simultaneé, que se decía entonces. Ahora todo esto ha cambiado mucho. Hay Se sigue haciendo, ¿no? Ahora hay doble carrera. Doble grado. Sí, pero entonces era un poco más complicado que eso, porque realmente lo que hacía era 2 carreras. Ahora lo que te dan es 2 grados, haciéndolo como Dios manda. En el sentido, como ahora se hace todo mucho mejor. Es decir, que dirías tú, ya me hubiera gustado a mí pillar esta época, yo ¿no? recuerdo haber hecho porque hay asignaturas que se solapan. Claro, yo hacía asignaturas 2 veces, de verdad, porque decía, es que tengo que esperar a cuarto para acabar mercantil, para que me convaliden la mercantil, no sé qué, eso era. Pero bueno, también era verdad que nuestras carreras yo tengo mi experiencia, mucho menos prácticas, con lo cual mucho menos formativas en términos prácticos, y era todo aquello pues como muy... ¿Cómo decirlo? Era como muy trámite, ¿no? Había que pasar una serie de años, salías de allí y decías, bueno, y yo sé algo, bueno, sé dónde buscar. Entonces había que buscar libros, porque ahora es una y entonces, gloria. Francisco, de cuando tú estudiabas... Sí, luego hice más. Oye, que tampoco es tan mayor, ¿eh? Sí. Yo le he dicho que si tuviéramos que ir a Ucrania, nos mandarían en el mismo barco, pero yo soy más mayor que él. Francisco, de aquella época en la que tú y yo estudiábamos... Sí. no, yo soy de letras, cuidado.
Ahora, ¿están mejor formados ahora los jóvenes? Sí. O quizás antes, por eso que decías que, bueno, que era una pérdida de tiempo, porque había asignaturas que la hacías 2 veces y lo que aprendías era buscar, pero realmente la formación... A ver, vamos a hacer un poco... yo estoy convencido, si hablamos de eso, yo estoy muy convencido de que ahora la formación es mucho mejor. Sí, mira, vamos a explicar. Ahora, otra cosa es la actitud de los jóvenes cuando se integran en el mundo profesional y de los jóvenes en general, su planteamiento vital, porque les toca vivir una época que a nosotros no nos toca. Nosotros era una época donde todo era razonablemente organizado, donde todo estaba muy por raíles y donde tú al final terminabas tu bachillerato, hacíamos nosotros que aquello iba todo muy conducido, ¿no? Ahora no, ahora yo por eso hay cierta libertad. Les entiendo, sí, pero la libertad... También el yourself te genera mucha... Be myself and I, ¿no? Okay. Entonces, eso genera mucha tensión y mucha dificultad. Y entonces, aunque ellos realmente están mucho más preparados para casi todo, no tienen eso que sí que teníamos nosotros, que es la seguridad en nosotros mismos de enfrentarnos a los retos. Esos tienen que integrarse y no lo tienen integrado. Ellos están con tantos frentes abiertos que les cuesta más trabajo salir de esa zona de confort. Sí, les cuesta más. Nosotros estamos más dispuestos a todo, ¿no? Y de hecho tenemos que estarlo porque tenemos que aprender de todo, todos los días, desde blockchain, que me encantaría hablar de ello, que nosotros dedicamos... De entrada, el término blockchain, para que no sepamos eso qué quiere decir. Sí, bueno, la cadena de bloques, la cadena de bloques junto con la... Es un término que yo desconozco. Sí, pues es muy interesante, porque además eso va a transformar absolutamente el mundo del derecho y de la economía al 100%. Pues entonces nos los tienes que explicar. Y tiene mucho que ver. Bueno, el mundo de las tecnologías blockchain dan para mucho. También está vinculado, y por eso la gente lo asocia al tema cripto, ¿no? Las monedas cripto, sí, cripto rápidamente es inversión, pero es especulación, pero se arruinarán, pero ganarán, pero se hacen ricos, se hacen pobres. Eso, para mí, realmente es narrativa, sí, con blockchain. Todo lo blockchain, el origen de blockchain es Bitcoin, y Bitcoin, que es una blockchain, una cadena de bloques. Blockchain es en inglés cadena de bloques. Sí, ya. Entonces es una tecnología que agrupa determinadas... Que no solamente se puede aplicar a criptomonedas, sino también a otros. Y a la que más me interesa a mí es que se aplica a otras cosas que van a ser como se regule todas las relaciones económicas y sociales, incluido el mundo jurídico, no solamente en España, sino a nivel global. Y esto será así. ¿Y eso qué pasa? ¿Que es algo que todavía está por llegar o qué? No, eso es algo que está terminando de planificarse al nivel suficiente. No, cuajado está más que cuajado, porque nos cuenten lo que nos cuenten. Y aunque yo tenía unos profes muy salados en 2018 en la Universidad lo diría, Europea de Madrid, que era el único máster que tenía créditos europeos y tal, pues lo cogimos porque era un poquito más tradicional. Y entonces aparecen ahí unos chavalines y el director del máster tiene 26 años y tiene su camisa blockchain Ergosum y en negra y tal. Y entonces ellos vienen de un mundo completamente diferente, ingenieros de telecos, todo. Es una doctrina, entonces. Sí, tiene mucho de doctrina, pero una doctrina muy buena, porque es una doctrina que nos podría interesar mucho, porque podríamos hablar de Milei, de todos los libertarios, como se... Bueno, es que me está dando mucho juego, ¿eh? Podemos tirar aquí 3 horas. Claro, pues viene de ese mundo, que no son necesariamente los libertarios conservadores. Aquí no estamos hablando de ideología, ni de derecha ni izquierda, estamos hablando de esos libertarios de que hay que crear un mundo financiero paralelo, porque estamos hartos de la intervención de los organismos centrales que, como están controlados por el gran capital y por no sé qué, nos hacen la vida imposible. Entonces, la realidad no es ni ese mundo paralelo virtual, ni lo será, a pesar de que se está desarrollando, ni lo será el mundo real. Pero sí que yo estoy convencido que el 80% de las transacciones de valor en menos de 20 años se producirán en el mundo virtual y no en el mundo real. Es decir, fuera del mundo virtual no hay... Eso es muy importante. Y te hago una paradita, porque tenemos que respirar y porque lo que acabas de decir es muy importante. Claro, hay los que controlan el mundo, se puede llamar así, económico, están empeñados en que ya no paguemos con efectivo. Claro. ¿Bien? Porque así ejercen un mayor control de lo que hacemos. Claro. Eso por una parte. Y luego por otra, cuando yo te hago una transacción a ti o tú a mí, preferible que tú me la hagas a mí. Sí, siempre es mejor. Claro, en cualquier caso, que te deban. Yo estoy seguro. Ahí no hay un billete y otro billete, no, es simplemente una operación mecanizada bancaria. Por lo tanto, es un cambio de dígito. Quiero decir con esto que realmente el dinero, ¿dónde está? Pero es que vamos a la verdad. Es decir, es que el billete... si estoy equivocado me corriges, porque yo estoy dispuesto a aprender muchísimo. Lo estás diciendo perfectamente. Mira, pero yo, sin embargo, no soy un fan del papel moneda. Y la libertad hay que buscarla en la moneda virtual y no en la... ¿No eres un fan del papel?
No, no, del papel me refiero del dinero papel. No. El dinero papel, yo, al igual que Voltaire, pienso que tiene siempre que tender a su valor intrínseco, Eso que sí. es el del papel. Entonces, Lo de la especulación ya. no, me refiero que el papel no sea papel o sea digital, no cripto, no virtual, eso no responde absolutamente a nada. Es decir, no hay detrás valor. No hay valor. Es que estamos cogiendo una dimensión de entrevista que yo me estoy, vamos, no me estoy perdiendo, pero me está encantando. Pero quiero decir que detrás no hay valor real. Y el que diga que durante un tiempo y hasta que quitaron el patrón oro sí que lo había, pues tampoco dice la verdad. ¿Por qué? Pues porque los bancos centrales crean dinero de la nada. Llámense americanos, bancos centrales europeos, asiáticos, o sea, crean dinero de la nada. Pero es que además los bancos comerciales multiplican ese dinero creado por la nada todos los días. Es decir, esto es bastante sencillo de explicar, ya se explica en muchos sitios, pero bueno, quizás que Eso me recuerda a mí cuando hacíamos más dinero del que realmente teníamos, ¿no? Sí, venga a hacer dinero, venga dinero, y sí, luego, pero, claro, pero todavía es más el déficit se nos disparaba. Todavía es más divertido, porque ahora nos dicen, esta es la economía real, esta es la economía financiera. La economía financiera, ya no sé, nos hemos perdido todo. Yo, los números macro, la verdad, yo esto de las estadísticas me recuerda mucho a una viñeta de Harvey Rosen. Entonces, los primeros libros americanos que venían, que estudiábamos en la universidad, era una cosa muy rara porque venía una viñeta y tú decías, pero un libro de universidad, ¿cómo coño va a venir un...? Ay, perdón, he dicho... No te preocupes. ¿Cómo va a venir un dibujo? Era como quitarle los americanos seriedad. estudian con dibujos, pero sí. Nosotros, como éramos un poquito más tradicionales, pues con letras, aquello, yo me acuerdo, aquellos libros de Fuentes Quintana, aquel con los gráficos, aquello intratable, aquello. Y entonces... Ojo, con todo mi respeto a Fuente Quintana, que era un genio de la hacienda pública, pero aquellos libros, o el García Enterría, bueno, aquello era incombustible. Y sin administrativo. Y sin embargo, en esto venía una viñeta. Entonces decía el político tumbado con los pies arriba, le decía, esta es la esencia de mi discurso, busca unas estadísticas que lo valen. ¿Vale? Entonces las estadísticas valen para valer cualquier cosa. Entonces las grandes cifras de la macroeconomía, pero la pura realidad es que los bancos crean dinero todos los días. Los bancos, mañana... tú llegas, tú que puedes hacerlo, ¿no? Y haces un depósito bancario. Entonces, con ese depósito bancario... Ya mañana te lo diré. A mí, que estoy peor, pues me dan un préstamo. Y con ese préstamo, claro, con ese préstamo que me dan a mí, yo ese dinero, pues compro una bicicleta, ¿de acuerdo? Y ahora, ese señor de bicicleta lo lleva al depósito bancario. ¿Qué hemos hecho? Multiplicar el dinero. Exacto. De la nada. Vale, eso a nivel comercial, ya no digo cuando hacen las emisiones, la famosa flexibilidad cuantitativa y demás, cuando decimos flexibilidad cuantitativa, que, bueno, esto significa que hay un señor que dice que de pronto va a haber 500.000 millones de dólares más. Ah, sí. ¿De dónde salieron? ¿Ha aumentado el PIB americano? ¿Hay más comercio mundial? No, salió de que un señor dijo, aquí va a haber 500.000 millones de dólares más. Ah, está bien pensado. Y también dijo, y además el canal de distribución va a ser este, lo voy a asignar a este y este, que a su vez lo van a asignar a no sé qué, no sé qué. Ah, está bien pensado. Y en Estados Unidos no se vive una economía dirigida, ni en España tampoco, ni en Europa, no. El dinero sale de la nada. Y hay un punto en el que eso crea una ¿Qué economía... frase? Mañana en el informativo, el dinero sale de la nada, según Francisco Lozano. Sí, probablemente terminarán desacreditándome y dirán, no vaya usted a ser consultor, porque es un horror. Pero bueno, no, tiene una explicación. Que no, tiene una explicación, pero sí que es verdad que ya... Yo tengo una explicación de por qué creo que todo eso va a cambiar. Y entonces de pronto aparece una economía financiera que dice, bueno, y ahora vamos a inventar una cosa que son los derivados, ¿no? Yo en el año 97 me hice especialista, eso fue en la UNED en Madrid, en tipo de interés, tipo de cambio, activos financieros derivados. Y entonces nos enseñaban a crear los derivados, que ahora ya esto es otro mundo, estamos en el año 97, ha llovido. Y éramos 4 pirados allí, de 17, 18, que estábamos en la UNED, y no creas que había muchos cursos de esos de la estructura interna de los derivados. O sea, que algo sé de lo que hablo, ya se me han olvidado muchas cosas, pero algo sé de lo que hablo. Y cuando estábamos ahí en eso, tú te das cuenta y dices, derivado significa que como no estamos contentos con lo que creamos aquí, vamos a crear una especie de documento que dice que si sucede esto, yo te pagaré no sé qué, y esto lo ponemos también en circulación, con lo cual creamos un dinero paralelo. Tal. Bueno, pues eso se llama economía financiera. La economía financiera puede ser 30 o 40 veces la economía real, que por eso decía lo de la estadística. ¿Tiene sentido que la economía financiera, que en un primer paso uno lo asocia siempre al intercambio de valor? Es decir, yo tengo una cosa, tú tienes otra, evidentemente intercambiarla puede requerir un valor intermedio, pues asignémosle un valor numérico que sería el billete, y entonces tenemos una relación de intercambio, digamos, razonable y generalizable. Pero eso no es la verdad de la economía financiera brutal con la que contamos hoy. Entonces esa economía financiera es exponencial, no para de crecer y nos esclaviza. Y además de esclavizarnos, nos esclaviza en el peor de los sentidos a nosotros y al que la promueve, ¿de acuerdo? Porque es exponencial. Entonces hay que introducir un concepto más logarítmico, y ese concepto logarítmico se introduce a través del
Bitcoin, y dicen, aquí hay 21 millones, yo no soy fan de Bitcoin, el que crea que yo tengo mucho invertido en Bitcoin y que vendo nada, yo ni vendo, ni compro Bitcoin, ni nada que se le parezca. Pero explica su realidad, Digo ¿no? El concepto es, si yo anclo algo a algún sitio, llámese Bitcoin, llámese oro, o sea que, claro, cuando dicen el Bitcoin es virtual, digo, no, el oro es muy real, porque como todos vemos, la cantidad total de oro que ahí es auditable perfectamente, pues entonces es muy real. No, lo real es solo lo auditable y lo inmutable. Entonces, y disculpa que me enrolle, pero esa cadena... No, está bien porque a ver, es muy pedagógico lo que estás contando. Muchas gracias, mi amor. Y entonces, esa cadena de bloques, si es inmutable y es auditable, si yo me puedo bajar desde el bloque Génesis y yo sé todas las transacciones que se han dado por validad, que han pasado, y cualquiera en el mundo con un solo ordenador, y no están residenciadas en ningún ordenador que alguien puede alterar o se puede caer en alguna torre o no sé qué, y de pronto se han perdido los papeles y cosas así, sino que que es conspiranoico estoy. Y entonces el documento, han pasado. Claro, pero el documento, pero aquí no, aquí está distribuido en millones y millones y millones de ordenadores que tienen desde el bloque Génesis, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso nos da una cierta... ya sé que los expertos en esto, pues tendremos un debate mucho más experto e intenso si ellos quieren, pero lo cierto es que es así, es razonablemente inmutable y razonablemente auditable. Eso nos da una garantía que permite, y además si en el caso del Bitcoin es una cantidad fija, no sé qué, pero bueno, no hablemos de Bitcoin, que yo soy mucho más fan de otras. No te lo vas a creer, pero tenía aquí, aparte de preguntarte por el área financiera, de cuál es el futuro de área financiera, una de las preguntas que tenía, que no me acordaba, es hábleme sobre su enfoque hacia las criptomonedas y el blockchain. Es decir, que me las has contestado, porque estaba en cartera. Yo las cripto le diría a todos los señores, no inviertan en el 99% de los proyectos cripto y blockchain que hoy existen, serán su ruina, porque no van a funcionar, el 99%, se lo garantizo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque como en todo, cuando algo florece habrá un montón y luego quedará lo que tenga que quedar, ¿de acuerdo? Lo que hay que saber es lo que tiene que quedar, eso es lo difícil. Yo no hablo de un blockchain para especular, yo hablo de un blockchain para que se hagan transacciones locales, nacionales e internacionales con seguridad, auditables y que permitan, y ahora vamos a lo que más nos interesa, que un señor de Corea pueda invertir, bueno, estoy diciendo aquí nombres, a lo mejor no era, pero un señor de Corea donde hay mucho dinero puede invertir en una empresa de la Costa del Sol con plenas garantías. Cuando dice garantías jurídicas, claro. No, garantías totales. Totales, de todo. No, más que jurídicas también, porque bueno, ahora ya con regulación... Sí, al final en este mundo, como estamos en el mundo real, hay que tener un pie en el mundo real, un pie en el mundo virtual, y por mucho que se desarrolle el mundo virtual, claro. Entonces, pero claro, en el mundo virtual sí nos permite una cosa. Por ejemplo, el mundo virtual nos permite a coste cero, que es lo que interesa, porque la gente tiene que entender, y para eso están los objetivos 2020, ahora digan, bueno, pero es conspiranoico, pero ahora los 2020, que es como muy... Sí, es que 2020 nos han dado una guía de donde, por lo menos gente que manda muchísimo, no se manda todo, pero manda muchísimo, hacia donde tenemos que ir, ¿vale? Y esa guía es muy sensata, y habla de una cosa además, sostenibilidad, ¿de acuerdo? Poquito a poco. Poquito a poco. ¿Y qué no es sostenible? Pues no es sostenible esas grandes macrocadenas de distribución donde todo el mundo se compra 18 cosas que luego son a coste cero en su producción, pero que consumen energía y consumen... Eso no es sostenible, y si no es sostenible hay que cambiarlo, y si hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Ser más pragmático. Más pragmático. ¿Y cómo se consigue siendo pragmático que un coreano pueda invertir en España? Bueno, pues en el modelo antiguo, ese señor coreano no va a invertir jamás en un negocio en España, sus $5.000, por decir algo, porque no estamos hablando de las grandes inversiones, no estamos hablando de que... Es como se hacía antes, pues esto es sencillo, el coreano se va a su banco le dice el mejor fondo es este, el fondo se lo pasa a un fondo más global, ese fondo más global decide que tiene que invertirlo en España, pero como son 20 señores sentados en un sillón, no le va a decir en el negocio de Fuengirola, no, el tipo no existe, no sabe que existe Fuengirola, entonces se lo da a un tiene fondo... beneficios. Claro, se lo da a un fondo español que a su vez gestiona y el dinero llega a los que llega. ¿Y a dónde es fácil que llegue? A las grandes corporaciones, lógico, y entonces es mucho más fácil prestarle, que no le hace falta ITT, pero más fácil prestarle a Zara que al comercio de la esquina. Pero no son los tiempos de Zara, que yo no tengo nada contra Zara, son los tiempos del comercio de la esquina. O al menos son los tiempos... Sí, los míos, sí, pero digo, no... lo del área financiera. Sí, claro, sí, nosotros no nos dedicamos a asesorar a Zara, tampoco... Y encantados, pero que no es la cuestión. Estamos encantados de hacer lo que hacemos y tampoco, de hecho, cuando nos entran algunos grandes clientes, que también tenemos, no solo tenemos algunos grandes clientes, de verdad, que no es exactamente lo que nosotros nos queremos dedicar, ¿vale? Nosotros nos queremos dedicar a algo bastante más amplio y bastante más siglo XXI, porque los grandes clientes son siglo XX y además para eso tienen sus grandes consultoras que nosotros
seguro que son brillantes y que le hacen una atención tal. Pero yo lo que digo es que ese coreano ya no tiene que, lo importante de esto es que ya no tiene que pasar por esos circuitos, sino puede hacer una inversión directa. Sin tanto Pero claro, intermediario. porque antes no podía hacerlo. Muy sencillo, dice el coreano. Vamos, yo estoy encantado. Ese comercio, hay que ver ese comerciante. Yo le diría que montara una tienda al lado. Y yo estaría dispuesto, junto con otros 100, a dejarle 5.000, le dejamos $500.000 y tal. Vale. Y ahora, ¿cómo sé yo si este señor me los va a devolver? Si no me los devuelve, ¿cómo se los reclamo yo? ¿Cómo hago yo para conocer el estado de sus cuentas? Eso cambia radicalmente con todo este concepto de nuevas tecnologías. Porque ahora tú puedes tener online unas reglas del juego subidas a una blockchain inmutables que ninguno de los dos podemos tocar. Intocable. Hacer lo que se llama un smart contract, un contrato inteligente, y en base a las reglas de ese contrato inteligente, que luego ya se verá en cada una de las jurisdicciones cómo se tratará. Ese smart contract, ese contrato inteligente nos permite, son autoejecutables, que tú ya conoces las reglas del juego de tu inversión y dadas las reglas del juego de tu inversión vas a tener una serie de consecuencias, también para el invertido, es decir, también para la persona que recibe los fondos. Conoce las reglas de sus inversores y las tiene que respetar, entre otras cosas porque ya no es cuestión de jurisdicción ni de interpretaciones, es cuestión de que el programa va a hacer lo que está previsto que haga, ¿correcto? Entonces, eso, junto con otras tecnologías, nos va a dar una capacidad de generar desintermediación. Era muy divertido, yo me acuerdo cuando entré en banca, pues decían que lo que hacíamos era desintermediación. Y yo decía, bueno, lo que hacemos es intermediación. Si a mí estos señores me dejan un dinero para que yo decida a quién se los presto, yo hago desintermediación. Sí, porque transformamos plazos y cantidades. Y digo, vale, está bien pensado, pero la palabra está bien buscada. Pero lo que hacemos es intermediación. Y lo que hay que quitar en ese sentido es intermediarios. ¿Por qué? Porque se convierte en una cadena que primero, que no es eficiente porque genera costes, y segundo, porque no permite el acceso directo del origen de valor en vía financiera a quien va a usar ese valor de un modo eficiente y en el que tiene interés realmente el depositante coreano, que el pobre invertía en donde querían otras personas. Ahora puede invertir donde él quiere. Perdón. Sí, me ha quedado, vamos a ver, realmente es lo que quiere es invertir el dinero, pero luego hay una serie de señores que deciden dónde tiene que invertir su dinero. Lo que dice que el señor coreano realmente no sabe dónde va a invertir. Se le dará una explicación, pero al fin y al cabo lo que quiere tampoco. Al inversor básico ninguna. Si lo que quiere es el dinero y se acabó. Con mucha suerte dirá su fondo que invierte en Europa, dirá que es tremendo, quiero fondo que invierte en Europa. De ese modo invertirá en el comercio tal de Benalmádena, de Fuengirola, no sé qué. Digo el comercio, o digo la industria, o digo la startup, o lo que sea. Porque él sabe dónde se invierte su dinero. Es decir, nos hemos quitado toda la cadena y hemos hecho un peer-to-peer. Porque la tecnología... Claro. Sí, claro. La tecnología, esta y otras, lo que nos van a permitir es un peer-to-peer. Y es que tenemos que empezar a pensar en el peer-to-peer. Peer-to-peer es quitar intermediarios y es quitar ineficiencias en la cadena de valor. Claro, esa ineficiencia en la cadena de valor, misteriosamente, en esa ineficiencia de la valor, es donde verdaderamente uno se hace rico. Uno en el peer-to-peer no es fácil hacerse rico. En esa cadena de valor intermedia sí que se hace uno rico porque se hace por aglomeración. Porque como si yo manejo el dinero de 5.000 millones de... Me he pasado. De 500 millones de personas, pues lógicamente el más millonario del mundo voy a ser yo, porque manejo el dinero de 500 millones de personas. Bueno, vamos a lo más local, bien, no, de verdad. Y además, ¿y sabes qué ocurre? Que de la forma que lo estás explicando, lo haces de una manera tan apasionada que aquel que le guste la economía, de verdad que tiene que estar disfrutando. Yo, lo que sí me gustaría, bueno, ya hemos hablado de su trayectoria, su formación, bueno, estuviste, bueno, porque tengo aquí unos datos, qué lecciones has aprendido de esos estudios, instituciones como la Universidad Carlos III de Madrid y el MIT, pero ahora vamos sobre el área financiera, ¿vale? ¿Quiénes sois? Si me has hablado hemos hablado de macroeconomía al principio un poco, ¿vale? ¿Es correcto o no? Sí. Vale, digo porque yo intento empatizar con el que está viendo la tele. Así que tengo unos conocimientos de economía, los normales de un comunicador, ¿me entiendes? Cuando alguien que es periodista o comunicador tiene que hacer algo especialista, más profundo, acudimos a ti. Entonces, alguien como Francisco Lozano me cuenta y yo escribo, ¿me entiendes? Entonces voy a hacer ese trabajo, pero aquí en la tele, ¿vale? En este programa, porque la idea es que muchos empresarios de Benalmádena, de la Costa del Sol o hasta donde lleguemos, os conozcan y sabéis cuáles son vuestros servicios y en qué le podéis atender. ¿Bien? Entonces, para empezar, ¿cuál es la misión y visión del área financiera y cómo se refleja en el trabajo diario? A ver, ¿quiénes sois?
Sí. ¿Dónde estáis? Sí, perfecto. Nosotros, área financiera, en lo que hace referencia a Málaga, porque tenemos Sí, Málaga, Costa del Sol. Pero Málaga, Costa del Sol, sí, bueno, ahora Costa del Sol queremos una oficinita que nos está costando la vida misma encontrar una oficina como la que nos gusta. Amigo mío, pero bueno, nosotros... es algo parecido a lo de la vivienda, si quiere hablamos de ello, a ver qué forma la economía incide en ello. También, Muchísimo. También, muchísimo. Nosotros entramos en Málaga en 2020 con un proyecto con Joaquín, lo diré, Fernández, y lo digo por mi madre, con Joaquín Pérez Fernández, que tú lo conoces, Joaquín Pérez, sí. Y la idea era crear aquí una consultora, como hemos dicho, boutique, apoyada en otras consultoras ya con más Cuando dices boutique, tiempo. quiere decir que es pequeñita y muy selecta. Bueno, y queremos, no, pero selecta no significa que es para ricos, aunque tenemos algún cliente. De hecho, por suerte o por desgracia, tuvimos que empezar con clientes algo más potentes porque eran los que nos cubrían los costes. ¿A partir de cuánto dinero ser rico? Madre, la gente se asustaría. ¿A partir de cuánto? Que yo piense en ser rico. Sí, sí. No, que usted no. Sí, usted que maneja y que conoce. No, la gente habla... ¿A partir de cuánto dinero a una persona se le puede considerar rico? ¿Tener a partir de cuánto dinero? Si hablamos de estadísticas oficiales, usted sabe que poquísimo. No, poquísimo. Usted habla que cuando tú dices, ese señor es rico, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene? Bueno, cuando ha sacado la ley esta de grandes fortunas, teóricamente, 3 millones de euros. ¿A partir de ayer es rico? No, yo no considero eso ni mucho menos. ¿En ricos en el mundo? De verdad, ricos. Bueno, ¿con qué no, yo creo que me he explicado mal. No, un señor para ser rico de verdad, decía Botín, abuelo por lo visto, Botín, que era vivir de los intereses de los intereses. Vale, eso sí. No son tantos. Pero en el mundo, con la inflación y la hiperinflación no tan clara, porque la inflación es lo que sale en el telediario, ¿no? Pero la inflación Pero no es. ¿cuánto dinero tendría yo para yo decir yo soy rico? Yo diría que alguien que tenga menos de varias decenas de millones de euros no es rico. Vale, pues entonces es lo que nos quedamos en el empeño. Área financiera. Pero no es para ricos, no es para ricos. Área financiera, nada para área financiera. Llegamos a Málaga, montamos una oficinita, una boutique. Sí, bueno, montamos una oficinita boutique y queremos seguir ese término. Boutique. He dicho yo el término, sí, porque nosotros hemos tenido opciones a veces, y lo hemos hecho en otros territorios, de crecer y de no sé qué, y eso no es demasiado. Hemos preferido ir más cauto en Málaga. Entonces nosotros llegamos, por aquello del prestigio nos montamos en Calle Lario, montamos una pequeñita, luego cogimos otra un poquito más grande y tal, y allí metemos 4 personas. Entonces, estas personas, lógicamente, se tienen que apoyar para cuestiones muy técnicas, muy específicas, en otras consultoras en las que nosotros participamos con gente con algo más de experiencia, hasta que ellos van cogiendo el cachí y la experiencia necesaria para atender. Porque, entre otras cosas, los primeros clientes que te entran, que te pueden permitir cubrir los costes, porque hay que cubrir los costes en todos los sitios, pues son algunos clientes grandes que lo que requieren son, digamos, un perfil consultor bastante altito. Pero ese no es nuestro target. Nosotros venimos a Málaga a lo mismo que queremos ir a otro sitio, y es que a la pequeña y mediana empresa pueda tener un nivel de asesoramiento igual, idéntico que los grandes. Y lo digo de verdad. Y eso es difícil, pero eso es nuestro empeño. Y porque hay que entender que tú puedes tener un asesoramiento muy bueno en una empresa medianita o pequeña mediana, y tenemos en algunos otros sitios empresas que se consideran de, bueno, le digo 500.000 de facturación, a lo mejor las más pequeñas son 350, 400, 500.000 de facturación, incluso algunas podemos tener más pequeñas. Pero ¿qué sucede? Tú puedes tener un tipo muy bueno, ten en cuenta que tu asesoramiento especializado a ti te hace falta 2 veces al mes. A lo mejor hay un mes que te hace falta 5 días, pero te tiras 3 meses en que no te hace falta. Entonces, lo puedes pagar si todo cuadra. ¿Por qué? Porque se hace el outsourcing, como decimos, es decir, compartamos buenos asesores. En vez de que un buen asesor lleve 5 grandes clientes, pues que un buen asesor lleve 40 clientes medianitos que pueden pagar eso y tienen el asesoramiento que pueden tener un gran inversor o un gran patrimonio o una gran empresa, ¿correcto? Ese era nuestro objetivo. Que, sobre todo que las empresas pequeñas y medianas, y aunque tuviéramos que ser didácticos y no hacerlo nosotros, sino enseñarles, trabajen como hacen los grandes. Porque los grandes no trabajan así porque son grandes, a veces son grandes porque trabajan así, pero en todo caso saben cómo hay que hacer las cosas porque pueden pagarlo y pueden pagar a quien les dice cómo realmente son las cosas, ¿vale? Pues hay que intentar que la pequeña y mediana trabaje como la grande. Y trabajar como la grande, ya también la grande tiene que hacerlo, implica anticipación y planificación. Y anticipación y planificación necesita gente preparando la estrategia, ya sabes que hay 3 partes, está la parte estratégica, la parte operativa y en medio la planificadora. Eso existe, ¿no? En todos los trabajos. En todos los trabajos hay estrategia, planificación y la parte operativa, ¿correcto? Entonces, claro, para hacer una estrategia necesitas un consultor de cierto nivel. Luego, para desarrollar ya la planificación, no hace falta sobre la base de la estrategia. Un inciso, cuando dices un consultor de cierto nivel, quiere decir un consultor que conozca la realidad del mercado. Con experiencia. Y que conozca la realidad del mercado en el que te mueves, ¿no? Correcto. Quiero decir, las bases estratégicas
si la persona está un poco al día, son aplicables a casi todo, por eso son estratégicas, ¿eh? Y me atrevería a decir que incluso más allá de países de frontera, no sé qué, el primer nivel de estrategia es, yo creo que ya casi global, es decir mucho, pero yo sé que, pero bueno, luego hay un segundo nivel de estrategia que ya sí que se tiene que acercar, y ya un nivel del final de la estrategia donde, y luego lo que es muy importante es que la parte planificadora, esa sí que está pegada al terreno. Porque esa va a aplicar la estrategia. Ahí es donde ya hay que meterle mano de verdad. Y la operativa es que está en el terreno. Es decir, eso me suena a mí a lo estructural y productivo, que no todo el mundo lo diferencia. También, claro. Sin duda, sin duda. Sí, pero, sin duda. Y hay veces que hay más estructural que productivo. Tú dices, pues si tantos no somos, yo quiero más productivo. No. En el siglo XXI hay que quitarse eso de la cabeza. Lo de estructural. Ah, claro. ¿Vamos a publicidad? Pasa que estamos aquí tan metidos en el tema. Me encanta. Volvemos ahora. Volvemos de la publicidad, si se acaba de incorporar. Estamos hablando de economía. Bueno, de economía y de lo que realmente necesita o supuestamente necesitan, piden, demandan los empresarios. En este caso, la Costa del Sol. Contamos con Francisco Lozano, que es el CEO, entre otras, de Área Financiera, una consultora que recién, pues llevan un año o dos del 2020. Bueno, ya llevamos 4 añitos sí, ya. Lo que pasa es que nos pilló el ya COVID. Está esto embrionando bien. Sí, hubo un pequeño... Dime, el COVID nos partió mucho. El COVID nos dividió, pero bueno. COVID, vamos a seguir hablando de área financiera y me interesa mucho en eso, sobre todo porque de todo lo que hemos hablado, lo considero como lo más terrenal, ¿sabes? Sí. Entiéndeme, si me entiende la metáfora, ¿no? Sí. Porque intentar hacerles ver a los empresarios que os puedan ver, sobre todo esa mediana y pequeña empresa a la que quieres, con la que quieres trabajar, claro. Cómo puede llegar a vosotros y qué le ofrecéis. El COVID, cada vez que... En este programa vienen empresarios de todos los sectores, ¿no? Y yo siempre tengo una frase muy hecha que me da mucho juego porque creo que es que el COVID fue un antes y un después. En la forma de aplicar economía, de hacer economía, de estructurar economía, el COVID también fue un antes y un después. Sí, los expertos en economía como tú, Francisco, te puedo tutear, ¿no? Hombre, por favor. Gracias. ¿Qué hemos aprendido del COVID? ¿Que corre y huele a disfruta que te vas? No, a ver. Y esto, no hay quien dice que después del COVID... Sí, claro, dice que después del COVID el consumo se disparó porque la gente decía, mira, para 2 días que estamos aquí... Sí. A ver, pero en cualquier caso, desde tu atalaya, ¿qué fue el COVID? Sí, pues mira, yo creo que el COVID para un economista como tú. Sí, claro, aparte luego ya del tema personal de cada uno, yo por ejemplo lo pasé muy mal en el COVID y tal, pero el COVID es una ventanita. Yo creo que es una ventanita, digo, desde el punto de vista económico y demás, que permitió a todo el mundo darse cuenta... Aprendimos. Eso es, darse cuenta de que el mundo puede cambiar muy rápidamente. Y eso es muy importante. Para algunos supuso, y aquí por ejemplo en la Costa del Sol y en Málaga se nota mucho, para algunos supuso, gente del norte de Europa, el entender que en un momento determinado conviene tener residencias en zonas más amigables desde el punto de vista emocional. ¿Que nos vino bien? Yo creo que habrá duplicado o triplicado. No conozco la estética oficial, aunque me he leído de la Diputación de Málaga, me he leído todo lo de la vivienda, sabes que es... Sí, esto hay que llevarlo a la agenda petita. Sí, la vivienda es un problema. Pero estamos en el COVID. Venga, es que yo soy el que te provoco. No, por favor. El COVID es una ventanita. Y en esa ventanita todos nos asomamos y nos dimos cuenta de que cuando uno se asoma a una ventana a veces no hay suelo debajo, ¿vale? Entonces uno dice, es que para cruzar allí hace falta un puente y el que lo tiene que hacer soy yo porque nadie ha puesto el puente. Entonces, esa ventanita donde vimos que a veces nos va a tocar construir el puente, pues yo creo que vino desde el punto de vista, hizo muchas transformaciones económicas de todo tipo, como decían, de la Costa del Sol, el aumento del turismo residencial, pero para todos fue un antes y un después porque el ser humano es increíblemente inteligente. No me quisiera poner demasiado metafísico, pero el ser humano... Si tienes que ponértelo, hazlo. Bueno, es que la economía, la metafísica, la física, todo ya está un poquito más conectado. Yo creo que siempre ha estado relacionado. Siempre, pero ahora ya lo vemos todo, ¿no? Entonces, el ser humano tiene una capacidad de acceder a conocimientos que no son inmediatos, por decirlo así, sino que son remotos. Y esos conocimientos remotos de pronto le vinieron de un sitio y le dijeron, oye, ten en cuenta que tu vida puede cambiar mañana, que tu negocio y tu futuro y el modo en el que puedes vivir y en el que puedes añadir valor
puede ser radicalmente diferente en un periodo de tiempo extremadamente corto, y en ese sentido despertó alertas personales, alarmas personales, inquietudes que hasta ese momento no existían, no se tenían en el mundo occidental. En el mundo occidental vivíamos en raíles. Y nos dimos cuenta de que esto de los raíles no siempre funciona. Utilizan mucho esa expresión. Bueno, sí, porque cuando algo va dirigido, yo entiendo que va en raíles. Y sí, que te llevan como un burrito. Te llevan. No quiere decir que me lleven es malo. No, hay gente, es más, estoy convencido que la inmensa mayoría de la gente está encantada. Le encanta de que la lleven. Claro, pero ahora hay un momento en el que dicen, es que el que te lleven tiene sus ventajas, para todos, que no nos saquen de nuestra zona de confort, pero tiene grandes inconvenientes. Y esto es como todo. Hay un ciclo, hay una espiral, cuando llegamos al vórtice de la espiral, la cosa eclosiona. Hay una serie muy divertida, yo se la recomiendo a todo el mundo, que no tiene que ver con la economía, pero sí tiene que ver con la economía, y tiene que ver mucho, por cierto, la han cancelado, me parece, los de Netflix, la segunda temporada, se llama Caos, y es muy divertida, sí, porque se satura el Hades. ¿Cómo se puede saturar el Hades? Esto es infinito, ¿no? Tonto el último. Se satura el Hades. Se satura el Hades quiere decir, pues esto, es decir, algo se satura. Entonces, todo, hasta algo que diseña un dios griego inmortal, se satura. Eso significa que no era sostenible. Y eso significa que hay que reconvertir y transformar toda la línea de producción, porque el frame era una auténtica línea de producción de gestión de datos, muy interesante. Todos le roban el alma, roban los datos del alma para... Muy interesante. Roban los datos del alma, está sí, bien, los datos, porque los datos son, dicen, el petróleo del siglo XXI. No sí, sí, totalmente. Pero en muchas medidas sí. Entonces, cuidado con ese tema de los datos, que es muy interesante. Entonces, los datos, pero quiero decir que todo hay que revertirlo. Y yo entiendo, me permito decir yo, esto no es mío, hay muchísima gente que piensa así, y yo lo que hago es beber de esa fuente y luego tener intento tener una propia concepto, idea y tal. Pues entonces, todo esto, todo se satura, y entonces llega un momento en que hay que revertirlo, y estamos muy cerca de ese punto de saturación de la economía financiera, de la economía mundial, y todo va a cambiar. Y todo puede cambiar por un virus mundial, pero mañana puede cambiar por otra cosa, y entonces tenemos que estar adaptables. Y si tenemos que estar adaptables, mira, a raíz de que tenemos que estar adaptables, nacen cosas. Yo cuando conocí a Manuel Infante, que está por aquí también, me sorprendió gratamente. Lo del TCC, ¿no? Sí. Qué invento, ¿eh? Tan sencillo. Sí, y tan potente. No, pero es que ahora hay que hacerlo todo sencillo. Sí, sí, claro. Butik dice, Butik, ¿por qué no podéis contratar 22? Vale. Para contratar 22 es tan fácil como que alguien te financie y contratar 22. Pero bueno, es que tienes que ir al concepto, que es lo que tú decías, es decir, estructura no sé qué. No, la estructura, o sea, estamos convencidos de que... Lo productivo. Sí, pero es que sobre todo es que va a haber dos cosas muy claras, es decir, unos servicios y unos productos de alto valor, y aquí sí que enlazamos con el turismo y con todo, de alto valor. Eso de alto valor lo tienen que dar gente capaz de dar alto valor, y no es tanta la gente que es capaz de dar alto valor, y unos productos y servicios que ahí sí que se necesitan grandes estructuras, sobre todo de capital, pero todo muy mecanizado, que lo van a hacer además las máquinas. Si un día hablamos de inteligencia artificial, es sorprendente en el mundo del derecho. Me da miedo. Pues eso es interesante. No, miedo bueno, nunca. A ver, miedo, ya la manejo. La manejo. Me alegra. Yo seguramente tú más que yo, porque no es un área que aplicable a lo mío, ¿no? Aplicable a lo tuyo. Pues yo te digo, no, nada que voy a hacer una máquina, hacer un ser humano, pero ¿miedo a qué? A mí me dan más miedo las personas que los fantasmas, y más miedo a las personas que las máquinas. Lo que ocurre es que para eso también, y perdona, Francisco, algún inciso, porque intento, te freno de vez en cuando para... centrarme un poco. Claro, la de la inteligencia artificial es como cuando decían, qué peligroso es el Internet, es como la vida misma. Claro. Pero sobre todo... Maneja, funciona, prepárate, y entonces la utilizarás como a ti te convenga. Claro. Pero sobre todo al empresario de Málaga, y en eso Málaga no es especialmente diferente, aunque tiene unas connotaciones que la hacen diferente por su perfil internacional, muy interesante Málaga. Hombre. Por su perfil, aparte de cuestiones logísticas, de índole turístico, logístico, de otra índole. Es muy interesante por ese perfil internacional. En ese perfil internacional, ese perfil mundial, donde hay que aunar economía local con economía global, eso todo se va a implementar con estas herramientas. Y gente que me oye hablar de estas cosas dice, pero ¿qué? Este señor habla de cosas que a mí no me interesan porque a mí no me van a pasar. Te va a pasar. Te va a pasar muy pronto. Sí. No es dentro de 30 años, no es dentro de 20 años. La Agenda 2030 se llama 2030, no se llama 2130, se llama 2030. Pero después de 2030... ¿Y usted qué opina? Me le dijiste a alguien de esa agenda, ¿qué opinas?
No, yo de esa agenda opino, yo de esa agenda no opino, ni de quién la ha construido, que la gente está equivocada en quién la ha construido, ni de, yo solamente opino que esas serán las reglas para el 90% de la población mundial. Esas son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Entonces, apréndete las reglas del juego. Y si a mí me viene un señor, durante bastante tiempo estuvimos metidos en un montón de rollos de esto, perdón por decir rollo, y perdón para que se dedique a eso. Que nombre, que somos malagueños y de vez en cuando una palabrija de estas se nos escapa y no pasa nada. Pero de esto de la inversión y los foros de inversión, y vengan foros de inversión, donde yo prefiero luego no preguntar si alguien ha invertido algo, más allá del tiempo. Pero, entonces, entonces, claro, todo el mundo con este tema estuvimos metidos durante bastante tiempo, y entonces yo decía, mira, si tu proyecto, que vas con toda la ilusión del mundo, que la mayoría de los casos son ideas y no proyectos, y además han puesto este foro, y de verdad todas las aceleradoras, no sé cuánto, nadie te ha dicho, cuájalo un poquito antes de traer esto, porque una idea no es un proyecto, y una idea no es financiable, ojalá fuera una idea financiable. Depende, ¿no? Pero ni por una vía ni por otra. Una idea no es financiable en el mundo de la economía fiat, en el mundo real y tal. Puede ser financiable una idea en un mundo, y si quieres, con un perfil muchísimo más anglosajón y que permita una serie de tecnologías. Pero nuestra forma de funcionar no. No, en nuestra forma de funcionar una idea no es financiable, lo es un proyecto, ¿vale? En la vida que vivimos hoy, ojalá en el 2040, y eso me ayudará mucho a la tecnología, sea financiable una idea, ¿vale? Sería maravilloso. Pero aparte que una idea, ten en cuenta que la gente cree que las ideas solo las tiene él, empezando por mí. Cuando nosotros creamos la Dirección Financiera Externa en 2011, lo googleado, nadie lo pone. Eso significa que cuando nos dimos cuenta 5 años después, 800, ¿qué significa? Que 800 personas estaban pensando lo mismo que yo. Aunque claro, yo me creyera que mi idea era muy especial. Me explico. Sí. No es que no se copiaran, no, es que estaban pensando lo mismo que yo. A lo mejor lo harían igual. ¿No? Lo que quiero decir con esto es que la idea no se inflaba, los proyectos. Entonces, las inversiones, que es a lo que me estaba perdiendo un poquito. Que digo que el mundo de la inversión, para la gente, cuando llegaban, decían, tenéis que tener los proyectos maduros. Y cada vez que un proyecto de inversión, aunque estuviera maduro, va contra un ODS, yo decía, no puedes hacer negocios, nadie va a invertir en ti, de verdad, en serio, inversores reales, porque si tu proyecto va contra el canon, tu proyecto va a fracasar a corto, a medio, a largo. Y las empresas que ya están existiendo, y muchas de ellas con magníficos resultados, si van contra los ODS, en 10 años no existirán. He explicado de una forma más, que si lo explica bien, contra el sistema, olvídate que vas a perder. Totalmente. Oye, volviendo al área financiera, ¿qué servicio... Sí. Yo te tiro, no tú te vas, sí, pero yo te cojo de la mano. Sí. ¿Qué servicio ofrece área financiera y cómo se diferencia de otras consultorías financieras en el mercado? Vale. A ver, venga, esos empresarios que te están mirando y te están viendo, te dice Francisco, que Joaquín está por ahí también. A ver, ¿qué traes tú? Muy bien, nosotros hacemos dos cosas fundamentales, ¿vale? Para empresas, si vamos a nivel de empresarios, también hacemos alguna cosita para personas físicas que están bastante vinculados, porque el empresario no deja de ser una persona física que tiene su patrimonio, tiene que gestionar su patrimonio, un montón de cosas. Nosotros separamos dos grandes bloques, que es la forma más fácil de entenderlo. Digamos, productos, un catálogo concreto y cerrado, más o menos cerrado de productos, para distrés y no distrés, ¿vale? Si mi empresa va bien, ¿qué hago? Pues verdaderamente ofrecemos consultoría. ¿Qué tipo de consultoría? De varios tipos: dirección financiera externa, controller, para que alivie o dirijas tu equipo de administración de una manera diferente, dirección financiera externa y asesoramiento jurídico de empresas como bloques principales. Si tu empresa va bien, ¿en qué podemos ayudarte nosotros? En revisar tus estructuras de todo tipo, desde cómo tienes tus contratos, tu estructura fiscal, societaria, no sé cuánto. Hay infinidad de gente que tiene mezclado su patrimonio personal con su patrimonio empresarial, hay que separarlo, hay que ver la incidencia fiscal de esa separación, hay cosas que también se hacen por otro lado. Dirección financiera externa, ¿qué es? Pues, o asesoramiento jurídico externo, puedes tener tu abogado, pero ¿con qué diferencia? Pues tú pagas una cuotita mensual vía outsourcing, y entonces nosotros implementamos una serie de cuestiones que hacen grandes empresas en tu pequeña y mediana empresa. Si estás pasando información. ¿De qué? Información de una empresa. De grandes empresas a la pequeña empresa. No, hablamos de métodos de trabajo. Bueno, método de trabajo. Nosotros trabajamos a veces, claro. No información, jamás. Bueno, hombre, si lo hacemos sería una barbaridad que lo hiciéramos. Perdón. Claro, nosotros sabemos cómo funcionan las grandes empresas y qué hacen, y además nos procuramos, por experiencia... Entonces, ese método intenta explicárselo a la pequeña y media empresa. Claro, implementarlo, en tanto en cuanto le es implementable. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces, y hacer una continuidad en el tiempo, en ese ámbito y en el ámbito jurídico. Y jurídicamente no se puede vender y tener a la calle 300.000 euros sin tener contratos. Contratos de verdad.
Sí, buah, el 99% de la ¿Sí? empresa. No, sí, claro. Infinidad de gente tiene en la calle 200, 300.000 euritos a sus clientes de toda la vida, pero los contratos serían inejecutables. Como Por tú me ejemplo, estás diciendo de esa cantidad de dinero y no hay nada que lo demuestre que lo tiene. un albarán, una factura que yo mismo emito, Y eso luego cómo un se puede... contrato Y entonces, que hace 10 años que ya y no... con eso luego se puede litigar. Con eso no se puede litigar, por ejemplo. Si Y está entonces es vendiendo a una cultura consumidores. empresarial, vamos, anacrónica total. España, en el último dato que yo conozco, que es súper antiguo, supongo que habrá algo nuevo de la OCDE, España es el segundo país, estoy diciendo bien, creo que era el segundo, de la OCDE, estos datos son de 2016, de la OCDE, estoy diciendo bien, de la OCDE, que de duración más corta de vida de las empresas. Eso impresiona. Y eso tiene además una cosa muy importante. Si la empresa dura mucho tiempo, generalmente genera fondos propios que le permitan autofinanciación y menor dependencia de terceros, en especial de bancos en España tradicionalmente. Ahora será de otros financiadores porque los bancos ya van financiando menos, por decirlo así. Entonces, es muy importante tener una vida prolongada de las empresas. Y sin embargo, las vidas de las empresas, en España las empresas son como césped, en Alemania son como robles. Pues hombre, es más duradero un roble que el césped. Sí, que cuando se crece de verdad. Se crece de no verdad. solamente espumita. Eso es, pero entonces luego España sí tiene la capacidad, porque somos, de verdad que somos artistas donde los haya, de reconvertirnos y entonces montamos otra que no sé qué, en otros sectores. Vale, no digo que no, hablando de esa reconversión, de verdad, y no es porque vendamos segunda oportunidad, hay más gente que hace segunda oportunidad, esto seguro lo hace muy bien, hay más gente que hace lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que no hay gente que lo haga igual integrado como lo hacemos nosotros, pero hay mucha gente que lo hace. Y ahora nos vamos a la zona de distrés. ¿Distrés qué es? Porque tengo un problema. Tengo un problema en mi estructura financiera. Ese problema de tu estructura financiera no ha llegado porque sí, como medicina, ese programa ha llegado porque tú tenías hábitos inadecuados y hemos llegado a un problema. ¿Cómo cuáles? Hábitos adecuados, muchísimo, estoy diciendo. Por ejemplo, Uno. hábitos adecuados, pues tener una exposición a clientes superior a la que te puedes permitir. No puedes tener un dinero en la calle que tú no te puedes permitir tener por el mero hecho de vender. O, por ejemplo, estar vendiendo con unos márgenes que no son los adecuados y que no O te tener hacen un estocaje competitivo. más de lo que... O tener un estocaje, sin duda, muy superior. Y ya no te cuento nada el tener un pasivo laboral con el que no estás contando, o no te cuento nada con tener un pasivo fiscal, voy a llamarlo así, aunque no es muy técnico, pero un pasivo fiscal en el sentido de yo estoy contabilizando cosas de tal manera y haciendo cosas de tal manera, no porque mi contable no sea bueno, porque mi contable hace lo que yo le digo que haga, y resulta que ese pasivo fiscal, de pronto, y eso es triste, y eso es una realidad, y siento decirlo, pero es así, hay infinidad de empresas que llegan a concurso por cuestiones fiscales, y que Hacienda cierra muchísimas empresas en este país. Pero muchísimas. Y además, yo no he conocido todavía la posibilidad de decirle, señor, aquí hay 10 empleados detrás, no digo que se hayan hecho las cosas bien, pero hay que encontrar una solución. No hay solución, porque cuando llegan los 100.000, los 200.000, los 300.000, los 500.000 de factura fiscal por cosas que, a lo mejor desde el punto de vista técnico, se han hecho así, otras veces son más discutibles, yo soy para eso bastante duro con la agencia tributaria, además yo no soy muy de agencias tributarias. Tienes pocos amigos ahí, ¿no? Ningún, seguro. No, algunos sectores. No entremos en ese jardín. No, entremos en bueno, ese jardín. Bueno, que no soy especialmente yo del sheriff ¿cómo era? ¿Cómo se llama? El bosque de Robin Hood. ¿Cómo era? Sí. El sheriff. Bueno, pues no soy muy... Sherwood. Pues no soy yo muy del sheriff. Entonces más bien de Robin. Pero lo que quiero decir es que cuando se han hecho las cosas mal y a veces reconocibles, la gente no entiende la cantidad de empresas que cierra la Seguridad Social y Hacienda con sus sanciones, con sus revisiones. Y cuando te encuentras de esto, te encuentras desamparado. Es previsible, o sea que si no has tenido los hábitos adecuados, podemos llegar a una situación de estrés. Y si estamos en estrés, pues hay que hacer una refinanciación, una reestructuración o ir directamente al concurso. Y si vamos a eso y tú no has separado tu patrimonio personal, ¿hay derecho a que un señor que ha estado 40 años por haber hecho las cosas mal 3 años pierda todo lo que en su vida ha tenido y que ha ganado con su esfuerzo porque no ha separado su patrimonio cuando otra gente ha separado su patrimonio y se encuentra con que esas responsabilidades pasado ya no son reclamables? No, yo no me di cuenta y tenía mi casa, mis 2 pisos, incluido el que vive mi hija, ligado, y todo el mundo tiene derecho a tener una mala gestión 2-3 años, ¿no? Digo yo la he tenido muchas veces. Bueno, en cualquier caso, área financiera... Y está el concurso de la segunda oportunidad, que solo hago un pequeño inciso. Además, tienes un... Has publicado mucho sobre eso. Sí, bueno, hemos publicado... Bastante, sí, bueno, y además has dado conferencias, un montón sí, de... hemos dado muchas charlas. Un montón es un número que me gusta mucho. Varias... Incluso en la Asociación de Comerciantes, sí. Rosa González... Sí, por favor, eso
es una persona fija en esta tele. Pues, no, pues que quiero decir nos que abrió las puertas de la con Rosa María González González hacemos muchos programas y estamos muy... Encantadora también. Sí, y además promueve mucho... Sí, y tuvimos una pequeña charla de segunda oportunidad que nosotros estamos encantados de dar, aunque no nos ¿Pero por qué me contraten. decías que eso era algo desconocido? Yo entendía entendía que sí. No, que va. Bueno, pues si lo han desconocido no lo hemos interiorizado, hay que insistir en eso. Porque aquí, en la segunda oportunidad, primero, no es solamente para empresarios, la gente tiene que entender, y nosotros nos pasa mucho, nosotros tenemos gente, funcionarios, pero muchos en segunda oportunidad, porque nosotros ahora lo hacemos mucho con nuestra marca. Durante un tiempo lo hacíamos como se llama, con marca blanca para gente que fueron muy listos, montaron aquí call center y ellos no tenían ni idea de segunda oportunidad, pero luego nos contrataron a nosotros para llevarlo. Luego ya decidimos hacerlo nosotros a nuestra manera y con nuestra marca, porque no nos gustaba cómo hacían ellos y la diferencia entre la comercialización y la parte técnica. Bueno, la segunda oportunidad es para cualquier persona. Un señor que se ha endeudado, y lo digo que trabaja mucho, la gente dice, es que el principio de responsabilidad de la deuda es lo que hace. Bueno, pues si el principio de la responsabilidad, entonces tendríamos que hablar del trasfondo, de dónde se generó esa deuda, por qué, de ese dinero, de la inflación, de dónde obtienen los fondos los bancos, cómo crean su propio dinero. Esto es como... Si esas piedras en el camino que se va encontrando el empresario. Entre bomberos no nos pisemos la manguera. ¿No? Ni yo te voy a preguntar por qué me endeudé, o sea, ni tú me preguntes por qué me endeudé demasiado, ni yo te preguntaré de dónde salen todos esos fondos. Esas piedras en el camino que... Bien. Entonces, me refiero, yo ciudadano, cuando la gente me dice, no, que paguen sus deudas, joder, que entonces yo las pago, parezco tonto. No. Es decir, si un señor se ha sobreendeudado, se ha creado una ley para que ese sobreendeudamiento le permita tener una segunda oportunidad y no perderlo todo en la vida, ¿correcto? Y entonces para eso existe una ley que se desarrolla en Europa, en fin, hay una directiva, luego en 2015 nos hacen creer que hay una ley, en España hubo mucha resistencia. ¿Y no hay muchos empresarios que acuden a ella? No. En España... Por desconocimiento, bueno, quizás. Por ejemplo, no, hay datos, el Consejo General del Poder Judicial publica los datos, se pueden contemplar, yo los últimos publicados, 2003 creo que no los he editado, pero vamos, 2022, que creo que fue los últimos que vi, si en España fueron 10.000, y creo que dijo bien 10 o 12.000 en España, estoy diciendo que en Alemania creo que fueron 200 no sé cuántos mil, y en Francia no sé cuántos mil, es decir, es uno de los países que menos la está usando. Francisco, yo creo que tenemos que volver a quedar. Muy bien. Es decir, que cuando pase... Encantado. Unos meses o así, ¿no? Para que no nos pongamos muy pesados. No, pesado, a través de nuestro gran amigo Manuel Infante, supuesto, del TCC. Pues volvemos a quedar porque me parece muy apasionante todo lo que estás contando y se me han quedado muchas preguntas. Para finalizar, la última que me ha dicho, casi estamos fuera de tiempo. Situación... Si llegas a Málaga y haces así, sabes de qué comemos, qué vivimos, nuestro modo viviente. Sí. ¿Cómo ves el futuro de la Costa del Sol? Yo el futuro de la Costa del Sol, digo, si no la gente no interioriza los cambios que tiene que hacer, no va a ser muy bueno, porque para Europa el futuro no es muy halagüeño, para España dentro de Europa no es especialmente halagüeño, y en la Costa del Sol hay, vamos a llamar, estructuras que habría que movilizar de modo radical, porque si no... No me las diga, que esa me la sé yo. Un futuro económico duro, muy Señores, duro. Movilidad, agua, bueno, medio ambiente, ¿qué vamos a decir? Señor, un auténtico placer. Igualmente, he aprendido muchísimo, de verdad. Y la verdad que, bueno, con todo lo árido que es, dentro de eso, le has dado un toque doméstico que yo creo que ha llegado a casi todo el mundo. Francisco Lozano, CEO de Área Financiera. Muchísimas gracias y de aquí a un tiempo... Cuando quieras, tú. Volvemos a... Muchísimas gracias a y me han dicho que también, que por supuesto, es miembro de TCC. Sí. Es miembro. Somos miembros de TCC, a muchísima honra. Es decir, que es un proyecto de muy bonito. ¿Cómo se reconvierte algo? Sí, porque interactúan. ¿Cómo se reconvierte, cómo se interactúa esas nuevas redes que tenemos que crear, eso de estar juntos? Tu centro comercial. Lo interpreto. Francisco, muchísimas gracias. A ti. A ustedes también, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en otra cita con el escaparate, o de los distintos programas que tengo la suerte de hacer en esta gran casa. Pero siempre con ustedes. Gracias por su confianza.